En la vida de un hombre hay días difíciles de creer, y hoy para mí es uno de ellos, no tanto porque esté diluviando, sino porque os puedo traer al canal al nuevo McLaren 765 LT. Este es un superdeportivo radical muy especial, es el último de los Longtail de McLaren. Cuenta con un motor V8 en posición trasera central, entrega 765 caballos y tiene carrocería Spider. Hoy vamos a probarlo en la medida que el tiempo nos deje, así que ¡empezamos! Para escoger tu próximo coche, visita quecochemecompro.com, el comparador de Diario Motor. Las siglas LT hacen referencia a Long Tail, o cola larga. Es la denominación que McLaren eligió para unas versiones especialmente aerodinámicas de los McLaren F1 GTR de competición. En los 90, McLaren competía en carreras de resistencia con los F1, y en la temporada del año 1997 lanzaron una versión con una carrocería más larga, con mayor carga aerodinámica y unos 100 kilos más ligera. De esta versión Longtail se construyeron solo 10 unidades. Tendríamos que esperar a que McLaren renaciese en la segunda década para volver a ver las siglas LT en los coches de la marca. En esta ocasión hacen referencia a versiones aún más deportivas de sus coches, con un mejor rendimiento aerodinámico, más potencia y menos peso. Si quieres, puedes pensar en ellas como las siglas RS de Porsche o la denominación Black Series en Mercedes. Este superdeportivo trasciende de lo puramente automovilístico. Este coche es un prodigio de la técnica, pero también es un prodigio de la aerodinámica. McLaren supedita la función a la forma en el diseño de este superdeportivo. Tal vez no tenga esa belleza canónica de un deportivo italiano, pero no me digáis que no es absolutamente espectacular. Y además tiene tantísimos detalles aerodinámicos que va a ser muy difícil explicarlo. Aún así, vamos a intentarlo. Empezando por su frontal, hay dos datos fundamentales. El primero es que el eje delantero se ha ensanchado 6 milímetros con respecto al 720S y además se ha reducido la altura 5 milímetros con respecto al ya espectacular 720S. McLaren aprovecha estas dos cotas para aumentar el ancho de este splitter delantero y también aumentar la profundidad del mismo. El McLaren 765 LT va más pegado al suelo y tiene mejor carga aerodinámica. Los faros alienígenas tienen también una función aerodinámica. Tiene entrada dual para alimentar el radiador y canalizar hacia afuera el aire que entra por ellos. Esta moldura de fibra de carbono genera carga aerodinámica, pero su misión principal es guiar el aire a ras de carrocería por el lateral del vehículo. Seguimos con más detalles interesantes y traídos directamente de la competición. Fijaos en estas rejillas, estos louvers que están dedicados para aliviar la sobrepresión que se genera justo en el paso de rueda al girar salvajemente las ruedas. Por aquí saldría una columna de aire que es guiada por estas formas de la carrocería hacia el lateral. Lo vamos a seguir viendo. McLaren podría haber optado por añadir dos puertas al 765 LT, pero entonces no sería McLaren. Estas puertas cumplen una función aerodinámica cuádruple, al menos que yo vea ahora mismo. Tenemos la función exterior, fijaos, esta hendidura canaliza el flujo de aire por aquí. Y luego tenemos una triple función aerodinámica en el interior de estas puertas. El aire se bifurca a través de una moldura de fibra de carbono, en primer lugar, alimentando el radiador que está justo aquí, y la toma de admisión del motor que está justo aquí. Y además hay una tercera función, que es canalizar el aire a través de este pilar para pegar la zaga al asfalto. Es una auténtica obra de arte. Más atrás volvemos a encontrarnos aspas flotantes, cuya misión es separar el aire en dos partes para optimizar el flujo de aire que rodea al 765 LT. Y llegamos a una de las zonas más espectaculares y salvajes de este 765 LT, y me estoy refiriendo a este spoiler. Tiene función activa y además cumple la función de aerofreno. Como veis, es muy grande, muy ancho y tiene un diseño afilado en el extremo que cambia en esta parte, con una hendidura que tiene dos misiones. La primera es facilitar la visión desde la cabina hacia atrás, y la segunda, y más importante, es disipar fácilmente el calor que generan estos cuatro tubarros de escape. La malla cortada por láser, que recubre casi toda la parte posterior, tiene un aspecto brutal y libera gran cantidad de calor proveniente del motor.
Fijaos en estos 4 tubos de escape. Son de titanio y pesan tan solo 10,9 kilos. Son grandes responsables del aligeramiento total del 765 con respecto al 720S. Pero más allá de estos datos técnicos, la impresión visual que causan da pavor. Ver este coche por su zaga es un auténtico espectáculo. Como guinda del pastel aerodinámico tenemos este difusor trasero. Está inspirado en los coches de carreras y a la vista, aunque es una pieza simple, es enorme y precioso. Más allá de todas las funciones aerodinámicas que hemos visto de este superdeportivo, quería lanzaros una pregunta. ¿Os gusta el diseño del McLaren 765 LT? Es evidente que las marcas italianas, en concreto Ferrari, consiguen diseños más estéticos, más canónicos, más fluidos, porque supeditan la forma a la función. Eso no ocurre en McLaren es al revés, pero aún así yo no encuentro discordancia en lo que veo exteriormente en este McLaren. Todo tiene un sentido, también estético, pero diferente. Así que me interesa vuestra opinión. ¿Os gusta? Porque a mí me parece una auténtica barbaridad y una preciosidad en otro sentido. Una de las claves de la versión LT que tenemos entre manos es el trabajo que se ha realizado para aligerarla hasta 80 kilos respecto a su hermano civilizado, el 720S. ¿Dónde se puede ahorrar peso? Pues bien, 22 kilos en estas nuevas llantas de aleación ligera. 18 kilos añadiendo los asientos bucket de fibra de carbono del McLaren Senna, que no lleva esta unidad. Casi 4 kilos en la línea de escape en titanio, una batería de iones de litio que restan 3 kilos y elementos más insignificantes como lunas de policarbonato o la posibilidad de eliminar elementos como moquetas, radio o climatizador. Estos últimos elementos de confort se pueden añadir o quitar gratuitamente. Es para pensárselo. Antes de entrar al interior, quería enseñaros otro rasgo de diseño diferencial en un superdeportivo. Este coche no sería lo mismo si las puertas se abrieran normal, y es que se abren hacia arriba, fijaos. Y antes de subirlas del todo, volveos a fijar en esta canalización que os contaba antes, aerodinámica. La puerta realmente es esto, el resto es carrocería, una auténtica salvajada. Y subiendo el coche ya, o más bien la puerta, hacia arriba, como os decía, esto es diferencial. No es lo mismo abrir tu superdeportivo así hacia arriba que abrirlo en horizontal. Así que vamos para adentro y os enseño un poquito el interior. En el interior del 765 LT no encontramos grandes diferencias en su interior con respecto al 720S, pero esto no es para nada una mala noticia, ya que este último está muy bien construido ya de por sí. Llama la atención el volante, un volante al estilo McLaren sin botones, casi redondo, muy pequeño y con un aro finito que nos va a facilitar la conducción deportiva. Está construido en piel y en fibra de carbono. Es una auténtica maravilla y me gusta muchísimo. La posición de conducción, como estáis viendo, es muy deportiva. Además, los pies van muy juntos entre sí. Esto aumenta esa sensación de coche de carreras. Los asientos que estáis viendo son los normales. Son de fibra de carbono, están mullidos y terminados en cuero, y la verdad es que son bastante cómodos, pero opcionalmente se ofrecen los asientos de tipo bucket de el McLaren Senna. Casi nada. Por lo demás, encontramos un salpicadero totalmente forrado en cuero, con inserciones en fibra de carbono. La verdad es que el diseño me parece deportivo, elegante y no es nada estridente. Me gusta muchísimo y me gustaría saber también vuestra opinión. Una función interesante dentro de este habitáculo es este cristal del techo. Y seguramente os estáis preguntando que por qué es interesante. Bien, pues porque tiene función electrocrómica, es decir, pulsando un botón se puede aumentar la opacidad del propio cristal mediante un impulso eléctrico, impidiendo que nos molesten los rayos del sol o que entre demasiado calor. Esto es interesante en función del país donde conduzcas. Por ejemplo, en España, donde hay muchísimo sol, esta función me parece súper interesante.
Antes de pasar a conducir el McLaren 765 LT, quiero explicaros algo fundamental para que entendáis las posibilidades dinámicas de este superdeportivo. Y me refiero a este módulo dedicado exclusivamente a los modos de conducción y que está dividido en dos secciones. Ahora mismo, sin nada activado, iríamos en el modo de buen vecino, por lo tanto, esto no es lo que nos interesa en este superdeportivo. Así que para activar los modos de conducción le damos al botón Active y ya tendríamos activados los modos Comfort, Sport o Track. Esta parte superior está dedicada exclusivamente al chasis y esta parte inferior está dedicada al tren de propulsión. Están en modo Comfort y tampoco nos interesa, por lo tanto nos vamos al modo Sport y ya tendríamos un comportamiento más radical de este superdeportivo. Pero es que hay un tercer modo, el modo Track, el modo de circuito, que al activarlo, fijaos lo que ocurre. El cuadro de instrumentos rota y se coloca en posición totalmente horizontal, con una vista totalmente minimalista que solo nos muestra lo indispensable, que es la velocidad y las revoluciones por minuto. Pero hay algo más en este cuadro de instrumentos o en esta consola central, y es el modo aero, es decir, al activar esto estaríamos activando la función aerofreno del spoiler trasero que os he explicado antes, y ya tendríamos todos los elementos necesarios para ir a disfrutar a cielo abierto. El McLaren 765 LT emplea una versión evolucionada del motor V8 biturbo del McLaren 720S. Este motor de cigüeñal plano, inyección directa y doble turboalimentación ya era una bomba prestacional en el McLaren 720S. En el caso del 765 LT, el motor recibe un escape íntegramente construido en titanio, bomba de gasolina y bomba de aceite modificadas, además de una nueva gestión electrónica para la centralita. No son grandes cambios, pero elevan la potencia del propulsor hasta los 765 caballos a 7.500 revoluciones por minuto y el par motor a 800 Nm a 5.500 revoluciones por minuto. La caja de cambios de doble embrague es un 15% más rápida y los cojinetes del motor son más rígidos, para lograr una respuesta aún más instantánea y para emocionar más al conductor, ya que transmite más vibraciones al habitáculo. Este cóctel explosivo de motor permite un 0 a 100 de solo 2,8 segundos y una velocidad punta de 330 km/h. Ya estamos al volante del McLaren 765 LT y lo primero que tenéis que saber es que este es un coche enfocado prácticamente a un uso exclusivo en circuito. Por lo tanto, todo lo que podáis ver hoy en esta prueba está muy por debajo del límite real de este vehículo. Pero antes de entrar en faena, voy a recoger a una persona especial que está aquí y no hace día para que esté en la calle y además creo que va a disfrutar tanto como yo. Así que, caballero David Clavero. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Bueno, ¿qué tal, Juanma? ¿Qué tal a todos vosotros? Bueno, conocéis todos, por supuesto, a David Clavero y yo creo que vamos a hacer esta prueba, si te parece, sin capota. Siempre que hay un descapotable, como mínimo hay que intentar quitar la capota. Vamos a aprovechar que ahora ha dejado de llover un momento y vamos a darle. Bueno, menudo cacharrito que te has traído hoy para probar, ¿eh? Madre mía. Les estaba comentando que este es un coche con un uso enfocado a un uso casi exclusivamente en circuito y vamos a intentar explicarles cómo se siente, ¿no?, conducirlo por aquí. Así que vamos a empezar por el motor. Estamos hablando de un motor en posición trasera central, un V8 de 4 litros de 765 caballos. Casi nada. 800 Nm a partir de las 5.500 vueltas y corta a las 7.800. Es una auténtica maravilla. El carácter de este motor es puramente turbo, es decir, hay motores como por ejemplo el del Ferrari F8 que tienen una simulación de carácter atmosférico, siendo muy puntiagudos en la parte alta del tacómetro, pero este se encuentra en un punto intermedio entre, por ejemplo, lo que nos puede ofrecer un McLaren GT, un McLaren AMG GT y un Ferrari F8. A mí el carácter de este motor me parece espectacular. Tiene fuerza en todo el rango de revoluciones, es increíble, da igual donde aceleres.
Este motor está asociado a una caja de cambios de 7 velocidades de doble embrague. Es una caja de cambios muy rápida, pero que en el 765 LT está optimizada especialmente para esta versión, teniendo las relaciones más cortas. De hecho, da la sensación de que siempre vamos una marcha por encima de lo que realmente correspondería. Y la tercera, en concreto, es increíble, no sé qué te está pareciendo. Es una auténtica maravilla. Ya estáis escuchando que motor y caja de cambios no van solos, están acompañados de un sonido espectacular y que me atrevo a decir, y yo creo que tú también, David, es el mejor sonido de V8 Turbo hasta, yo creo, de la historia casi, ¿no? Hemos probado V8 de Ferrari Turbo, V8 también de Lamborghini, de Porsche, y este suena mucho mejor que todos ellos. Ninguno como este, por lo menos hasta la fecha. Hasta la fecha. ¿Qué ocurre? Que hay motores atmosféricos que suenan tal vez un poquito mejor o tal vez tienen una armonía un poquito más completa. El V12 del 812 Superfast, el V10 de Lamborghini o incluso el 6 cilindros boxer del GT3. Pero ya digo, este suena especialmente bien. Y sin altavoces, ¿eh? Y sin altavoces. Sin tonterías de altavoces. Sin trucos. Vamos a seguir hablando del chasis, porque estamos ante un chasis monocasco de fibra de carbono. Esto es fundamental para contener el peso final de este vehículo. En la versión coupé contamos con un peso en vacío de 1.230 kilos. 1.230 kilos. En esta versión Spider estaremos en torno a los 1.380 en orden de marcha. Igualmente, con los 765 caballos, estamos hablando de una relación peso-potencia de 2 kilos para cada caballo. Tenemos que irnos a una moto prácticamente para superar esta relación peso-potencia. Esa relación peso-potencia al final está más cerca ya de hiperdeportivo que de superdeportivo. Exacto. Además, este chasis va acompañado de una suspensión dinámica que está interconectada. De esta manera, McLaren prescinde de estabilizadoras y también prescinde del peso que conlleva llevar estabilizadoras. Esta suspensión mantiene el coche plano en todo momento a base de ir cambiando el fluido en las suspensiones para mantener, como digo, el coche plano y el paso por curvas sea hiper preciso. De hecho, me está sorprendiendo porque además, si Juanma me deja hablar, me está sorprendiendo porque además es un coche que gira muy plano, que no cabecea, que no tiene ningún tipo de balanceo, pero además es sorprendentemente cómodo. Es cómodo, es una versión long tail, es decir, este es un coche para circuito, pero eso no quiere decir que no nos ofrezca ciertas comodidades, ciertas licencias para ir por carretera, porque además contamos con unos asientos que, aunque sea de fibra de carbono, son los normales. Como os he dicho antes, también existen los asientos que son específicos del McLaren Senna. Pero hay que hablar del elemento, en mi opinión, más importante y que más te conecta con la conducción de un superdeportivo. Y me refiero a la dirección. La dirección de un McLaren es especial, es una dirección a la vieja escuela, una dirección electrohidráulica que al final se diferencia con respecto a otras direcciones eléctricas que son realmente buenas al ofrecernos un feeling y un tacto que ya no encontramos en ningún superdeportivo. Es directísima, muy comunicativa y tiene un peso perfecto. Es una dirección muy parecida a lo que podría ser la dirección de un coche de carreras. Lee absolutamente todo lo que ocurre. Lee absolutamente todo lo que ocurre en el asfalto, se va moviendo el volante, de hecho, mientras lee pues las irregularidades del terreno, y creo que es una dirección excepcional y que te conecta perfectamente con la máquina. Y bueno, ya para terminar este apartado, vale, esto corre mucho, esto va muy bien y tal, pero esto habrá que pararlo de alguna manera, ¿no? Bueno, que me han dicho que por ahí hay algo bastante interesante en los zapatos, En los zapatos hay algo muy interesante porque contamos con los frenos carbocerámicos del McLaren Senna. En opción, y esta unidad los monta. ¿Cómo frena? Frena muy bien, además estamos ayudados del aerofreno que tenemos ahí detrás, que se coloca en posición vertical para frenar todavía con más efectividad el conjunto. Voy a dar mi opinión final sobre la dinámica, yo creo que tú también la puedes dar porque has probado el coche antes. Para mí, este coche tiene un comportamiento radical, pero lo suficientemente civilizado para poder usarlo fuera del circuito
El comportamiento es espectacular, es un coche honesto, un coche con un comportamiento bastante neutro gracias al equilibrio que tiene por el peso y el reparto de pesos que tiene, y en mi opinión es el mejor superdeportivo que he cogido hasta la fecha. Pues en mi opinión diré que es un coche que, pese a su apellido, me parece que es un perfecto equilibrio entre prestaciones y usabilidad dentro de lo que es un superdeportivo, pero lo mejor que ofrece este coche es un carácter y un comportamiento que no tiene rival en su categoría, es decir, por sonido, por dinámica de conducción, por lo que transmite, y este es de esos coches que de verdad pone los pelos de punta. El McLaren 765 LT no es, como sospechas, un coche para todos los públicos. Es un coche cuyo precio en España arranca en nada menos que 425.000 euros, impuestos incluidos. Con unos pocos extras puedes acercarte peligrosamente al $500.000 de euros. El 765 LT es un coche con muy pocos rivales. El Lamborghini Aventador SVJ Roadster era quizás lo más parecido por filosofía y posicionamiento, pero los Lamborghini Aventador ya no están a la venta. Quizás el Ferrari 296 GTB Spider se le acerque en rendimiento y prestaciones, pero no hablamos de una versión especialmente deportiva del 296 GTB. Esta versión está aún por llegar y además seguirá siendo un híbrido enchufable. Después de haber probado el McLaren 765 LT y tras haber dejado a David Clavero en la estación, que ha venido expresamente desde Málaga para probar este pedazo de superdeportivo, es hora de sacar una serie de conclusiones. Tengo la suerte de haber probado bastantes superdeportivos a lo largo de mi vida y, como cualquier probador, he de decir que tengo una lista con diferentes prioridades. Bien, pues esta lista ha dejado de tener ningún sentido tras el día de hoy, porque el McLaren 765 LT ha roto absolutamente todos los baremos. No tengo vergüenza en decir que a día de hoy este es el mejor coche que he probado en mi vida. Por otro lado, McLaren nos ofrece una serie de elementos para diferenciarse de marcas tan fuertes y con tanta historia como Ferrari, Porsche o Lamborghini. Un chasis de fibra de carbono monocasco, una dirección electrohidráulica con un feeling espectacular, un motor hiper salvaje o un diseño, como estáis viendo, que claramente parece de otro planeta. Todos estos elementos convierten al McLaren 765 LT en un superdeportivo claramente diferente y, en mi opinión, prácticamente perfecto. No sé qué ocurrirá en el futuro, pero sin ningún tipo de duda puedo afirmar que en el presente mi corazón se queda con el McLaren 765 LT, un prodigio dinámico y un prodigio de la técnica. Hasta pronto.